Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículos 1 al 17, y dice así: Mientras estaba en Jerusalén durante de la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en el nombre de Jesús al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos. Él sabía lo que hay en el interior de cada persona. Había entre ellos un fariseo, un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le respondió: Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: Te aseguro que el que no nace del agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, le volvió a preguntar Nicodemo. Y Jesús le respondió: Tú que eres maestro en Israel, ¿no sabes de estas cosas? Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sean con cada uno y cada una de ustedes. Qué fácil es seguir las luces, los fuegos artificiales, las pantallas, el estímulo. ¿Se han dado cuenta que normalmente tenemos una tendencia natural a seguir a las personas que brillan más que otras, a los que hablan más lindos que otros, a los que nos hacen parecer que tienen un poder especial, como si fueran magos mágicos? Seguimos a políticos de turno, seguimos a los futbolistas de turno, a los cantantes de turno. Siempre empezamos a seguir a personas que de alguna u otra forma nos van dando una luz que los ilumina a ellos mismos, no a nosotros, pero que a través de nuestras oscuridades nos hacen sentir algo, quizás un placer o al menos un sentido de pertenencia al grupo X, al equipo tanto. En la fe somos llamados a rechazar todo eso. ¿Por qué? Porque solo alimenta la vista, tal como está en este diálogo entre Nicodemo y Jesús. Son signos. Jesús hace signos y muchas personas lo seguían por esos signos. Milagros, sanaciones.
Pero Jesús no vino a eso. Jesús no vino como un mago, como un taumaturgo, como un milagrero, ni tampoco un curandero, ni un exorcista. Todo lo que hizo Jesús en su ministerio era para mostrar a Dios, para mostrar el poder de Dios, para mostrar el camino de salvación que Dios ha trazado para nosotros de manera gratuita, al cual accedemos únicamente por la fe y no perdiendo el tiempo siguiendo luces, cámaras que no son de Dios. Nicodemo, un judío piadoso que tiene la intención de creer en Jesús, va de noche a buscarlo para hablar con él, pero el mismo texto nos dice que solamente lo sigue por su poder, por sus signos. No alcanza a entender el mensaje, la palabra, la vida que Jesús viene a mostrar. Quizás quiere que Jesús comparta su poder con él, pero en ningún momento está dispuesto a seguirlo, a seguir sus pasos hacia la vida. Quiere más signos, quiere ver. De ahí que Jesús le dice: te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Le responde de la misma forma: él ve signos, perfecto, yo no quiero que tú veas signos, quiero que veas el reino de Dios. ¿Y quién es el reino de Dios para nosotros? Jesús. Jesús vivo, Jesús resucitado. Ese es el reino de Dios aquí presente entre nosotros, que nos inspira y guía nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar, de creer y de confiar en Dios. El reino de Dios no es un palacio, es una forma de vida. Es cuando logramos vivir cristianamente en comunidad, compartiendo la fe, la esperanza y sobre todo la confianza en Dios. Es cuando Dios saca lo mejor de nosotros y nos hace amantes, servidores, perdonadores, dadores de vida hacia los demás. Eso es vivir en el reino de Dios, y todo eso lo hacemos cuando logramos adherirnos, fijarnos, sujetarnos, sostenernos de Cristo Jesús en nuestras vidas y no de luces, ídolos que no son Cristo, que no son el Señor y que tampoco salvan, solo nos producen placer, estímulo, que está bien por un rato, pero no salvan, no dan sentido a nuestras vidas, ni tampoco a nuestra muerte, ni menos, nos resucitan. Por eso ponemos la fe en Cristo y no en otras personas, cosas, ídolos, tradiciones o magias. Jesús avanza luego ante la nueva pregunta de Nicodemo y le dice ahora: te aseguro, nuevamente, te aseguro que el que no nace del agua y el espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya no es por ver, es vivirlo de verdad. Entrar es habitar en ese reino, es estar dentro del reino, viviéndolo. Es una experiencia real de vida con Dios. No sirve que creamos en los milagros de Jesús si no vamos a vivir la fe como Jesús. De nada sirve creer en las sanaciones de Jesús, en su poder sobre las tormentas, en su convicción, en su valentía, si no vamos a aprender a vivir como Él. No admiramos a Jesús como cristianos, creemos en Él, creemos en su persona salvadora, no en lo que hace cada día o deja de hacer. Por eso no nos metemos en la vida privada de Jesús, ni tampoco nos interesa cómo se vestía, ni qué es lo que hacía en sus momentos de ocio, porque no estamos siguiendo solamente los pasos de un maestro, un profeta, un sabio. Eso lo puede hacer cualquiera. Estamos siguiendo los pasos del Salvador, del Hijo de Dios en el mundo. No es un ídolo a quien seguir como si fuéramos fans. Es Dios aquí en el mundo
en la tierra, para ti, para mí, para todos nosotros. Es por eso que como cristianos y cristianas no seguimos signos, no seguimos fuegos artificiales, luces, ni grandes palabras poéticas. Seguimos al Salvador, al dador de vida, al que nos logra el perdón, la restauración de la vida y el sentido de todo lo que hacemos. ¿Y cómo estamos seguros de ello? Pues por el bautismo. Por eso, en agua y espíritu, es que estamos sellados en la presencia y en la fe en Dios, para que ninguno de nosotros caiga en seguir otras cosas, creer otras cosas que no dan vida, que no dan sentido a lo que somos, ni tampoco nos ayudan a entender lo que debemos ser. Somos carne y gracias a Dios somos también espíritu vivo, dispuesto a amar, a perdonar, a sanar. De modo que no necesitamos ver signos externos. No tenemos que buscar a Dios en terremotos, en desastres naturales. No buscamos a Dios en pandemias, enfermedades. No buscamos a Dios en las traiciones. No buscamos a Dios en los incendios ni en los accidentes. No, Dios no está ahí. Porque el signo somos nosotros, el signo eres tú, soy yo, somos nosotros cuando logramos vivir en el reino de Dios. No sirve que empecemos a buscar a Dios solo en momentos de emergencia. No sirve preguntarse por qué pasan las cosas. No sirve echarle la culpa a Dios por la pandemia, por lo que pasa en el país. No, somos nosotros los responsables de todo eso, no Dios. Debemos ver cuál es nuestro rol en todo ello, de modo que podamos vivir cristianamente en este mundo con accidentes, con problemas, con terremotos, con pandemias, con enfermedades, con soledades, con injusticias, en el reino de Dios, como si el reino de Dios estuviera aquí entre nosotros. Y eso lo vamos construyendo entre nosotros, tú, yo, nosotros, juntos. No se trata de que Dios venga y por milagro haga un signo y construya un palacio lleno de oro y nos haga vivir ahí y donde cada uno está ahí comiendo uvas sin hacer nada. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es cuando construimos la paz del otro. Es cuando nos hacemos cargo de su realidad y de sus necesidades a la misma manera en que Dios se hace cargo de nosotros a través de su amor, de sus mandamientos y de su voluntad. Porque la voluntad de Dios es, como bien aparece en el mismo texto, que todo el que cree en Cristo no muera, sino que tenga vida eterna. Y con eso no significa que los cristianos no nos enfermamos ni nos morimos. No, sino que aprendemos a vivir y morir, abrazados, sujetos, firmes, confiados en Dios. Y así vivimos como resucitados. Vivimos como en el reino de Dios. Vivimos de la mano de la cruz. Vivimos confiados en que pase lo que pase, estamos siempre con Dios. Hagamos lo que hagamos, estamos siempre con Dios. Suframos lo que suframos, estamos siempre con Dios. Y eso no te lo puede quitar nada ni nadie. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para darnos vida, para darnos la seguridad de esa vida. Es por eso que creemos en Él. No esperamos milagros. Queremos construir aquí una vida en el reino de Dios. Y lo queremos hacer con esfuerzo, no pensando acostados en el sillón, en la cama, sino ensuciándonos las manos, poniéndonos de pie, yendo hacia el necesitado, no escondiéndonos de los problemas, porque ese no es el reino de Dios, ese es el reino de la cobardía, ese es el reino pospuesto, ese es el reino que nos inventamos nosotros mismos en la cabeza, en donde filosofamos sobre Dios, pero no nos comprometemos con su misión.
en donde pensamos sobre Dios, pero no escuchamos su palabra, en donde queremos ver signos maravillosos de Dios, pero solo lo culpamos de todo lo malo que hay en el mundo, sin que nosotros seamos responsables de nada. Solemos incluso buscar felicidad, como si esa felicidad fuera un objetivo, cuando en realidad la felicidad es una actitud de vida. Nunca somos felices, salvo cuando estamos viviendo felizmente. Pero no hay un momento en donde una persona puede decir, soy feliz. No, estoy viviendo feliz. Aprendí a vivir feliz a pesar de mis problemas, a pesar de mi soledad, a pesar de las enfermedades, a pesar de mis necesidades. Somos felices porque somos cristianos. Estamos completos porque creemos en Cristo. Vivimos seguros porque confiamos en Dios y en su salvación. Y no necesitamos que Dios haga grandes milagros aquí alrededor nuestro. ¿Sabes por qué? Porque el milagro eres tú. El signo eres tú. Soy yo. Porque el reino de Dios se construye a tu alrededor. Y ahí se muestra la fuerza, la vida, la salvación en Dios por medio de la fe en Cristo. No se trata de seguir a Jesús como un ídolo. Se trata de entender la fe como aquello que salva, como aquello que restaura, como aquello que rescata tu vida del sinsentido, de la soledad, de toda oscuridad, para mostrarte a Dios y permitirte una experiencia con Dios. No se trata de ver, se trata de entrar en el reino, se trata de vivir el reino, se trata de experimentar el reino. Eso es experimentar a Cristo, su fe viva entre nosotros, obrando, actuando, movilizando con el soplo de su Espíritu que nos guía, nos inspira con ese fuego maravilloso. Y ese es nuestro trabajo, construir el reino aquí en la tierra, viviendo como cristianos y cristianas. Y no esperar que lo haga Dios. Dios ya lo hizo en ti, en mí, en nosotros. Y debemos vivirlo a través de la fe en Cristo, a través de la escucha de su palabra y a través del seguimiento a Jesús y sus mandamientos. No como un ídolo, como el Salvador, como el Hijo de Dios, como el único que es Dios en este mundo para ti, para mí, para todos. Y que no te exige cumplir, te invita a creer. Porque esto, queridos míos, es por gracia, es por amor de Dios. Nadie lo merece. Dios quiere dártelo para que vivas bien, para que vivas en paz, para que tu vida, para que tu hogar, para que tu trabajo, para que tu servicio, para que tus problemas, tus sufrimientos y dolores estén en el reino de Dios, bajo el cuidado de Dios, en la guía de Dios y con la fuerza de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiera Dios confiarnos la sabiduría para poder encontrarnos con Él y experimentar de verdad en nuestra piel, en nuestras emociones, percibir su reino mientras vamos trabajando, sirviendo y amando en Él. Que el Señor Trino, Dios y Salvador, te bendiga ahora y siempre. Amén.